Fórmula Noticias Tabasco presenta La Entrevista. Bueno, vamos a empezar porque quedó pendiente hace una semana una plática con Juan Carlos Reyes. Él es articulista, columnista de Diario Presente y especialista en el tema sobre el paquete económico del presidente Enrique Peña Nieto. Juan Carlos, quedaste de venir, aquí estás presente, palabra cumplida. Y sobre todo el tema era ir viendo cómo se va soltando información y aterrizando el tema del paquete financiero. ¿Qué más encontraste y escudriñaste? Mira, vamos a hacer un poquito el recuento de qué es un paquete económico. De acuerdo a nuestra Constitución, es de acuerdo a la Ley Orgánica de Administración Pública Federal, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la entidad pública, la dependencia federal responsable de elaborar la política económica y coordinarse con el Banco de México para la política monetaria. Bueno, pues el paquete consiste de 3 grandes documentos. El primero es un análisis a conciencia de la situación económica internacional y nacional por sectores, y se llama Criterios Generales de Política Económica. El segundo es una ley muy importante, y que es la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016. Recuerden que los diputados, los senadores, revisan meses antes de que entre en vigor, de acuerdo al principio de anualidad que comienza el 1 de enero y concluye el 31 de diciembre de cada ejercicio fiscal, los legisladores meses antes analizan el entorno económico para aprobar la ley. Entonces, la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016 deberá ser aprobada en el periodo ordinario de sesiones del Congreso de la Unión. Y el tercer gran documento, la tercera ley más importante, es el presupuesto de egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2016. Entonces, a estos 3 documentos que se les entregan a los legisladores y a esta ceremonia solemne acude el secretario de Hacienda, el doctor Videgaray, se le conoce como paquete económico. Ahora, hoy me voy a dedicar a hablar en términos generales de en qué consisten los criterios generales de política económica y qué es lo que pretenden los criterios establecer. Bueno, los criterios generales lo que nos van a decir es una fotografía de cómo está nuestra economía hoy, la economía nacional, cómo está la economía por regiones y cómo está la economía mundial, para así, teniendo conciencia racional, técnica, científica de lo que está sucediendo, de qué manera vamos a enfrentar esta circunstancia como nación, como sociedad, de cara al futuro. ¿Y cómo está el mundo? Bueno, pues el mundo está atravesando un periodo de inestabilidad y de volatilidad económica y financiera. ¿Por qué está atravesando el mundo esta inestabilidad? Bueno, porque hay naciones, hay regiones que tienen pues algunas políticas económicas que han estado equivocadas. Lo más grave a nivel internacional en materia económica es lo que está sucediendo en China. Lo que está sucediendo en China es un cambio incluso de modelo de política económica. Los chinos están dejando de creer en el modelo de la inversión para apostar por su mercado interno. Digamos, China es una gran nación, son casi 1.300 millones de habitantes. Nosotros somos 120, para que vayan dimensionando el tamaño del monstruo. No, y además ellos traían un ritmo de invertir en todos lados. Sí, tuvieron un ritmo de crecimiento por 20 años arriba del 7% de una tasa anual del PIB. Y ahorita van a estar abajo del 6.2. Entonces, la economía china está decreciendo de manera muy acelerada. Y entonces, buena parte de la población de China está en las costas. Y tienen una enorme dispersión poblacional. Y tienen ya un conflicto interno entre la parte política de China y la parte económica, comercial, exportadora de China. Entonces, esto no se puede arreglar de un día para otro. Es una nación muy grande que va a entrar en una turbulencia financiera, económica y política, de inestabilidad política. Entonces vamos a ver acontecimientos como los que vimos en Tiananmen, porque es un estado que políticamente es un régimen comunista, pero que adopta algunas medidas de política económica del capitalismo avanzado. Y entonces, bueno, eso no se va a arreglar de un día para otro y lo vamos a seguir percibiendo. Es ajeno a nosotros aparte. Sí, están dejando de producir, están dejando de invertir y bueno. El chiste es cómo reaccionamos nosotros ante esto. Lo mismo está sucediendo en Europa. Las naciones más avanzadas de Europa, Alemania, está creciendo muy, muy poquito, pero tienen un problema severo, con Grecia. los griegos.
un problema severo de deuda que no supieron administrar, que no supieron pagar y no se ha definido con claridad en el mediano plazo cuál es la solución que los griegos le van a dar al problema de su deuda. Y bueno, tenemos también Rusia, que ya entró en una recesión, está decreciendo, y lo mismo que Brasil. Esto hablando de economías emergentes. No es ya una doctrina, no es una teoría hablar de globalización económica. No es el mandato del consenso de Washington, como algunos analistas de la izquierda dicen. Es un término real que la economía está interconectada. Entonces, lo que le sucede a una nación va a repercutir en otras. Entonces, ¿qué está sucediendo en el mundo? Bueno, las materias primas siguen a la baja, el precio del petróleo está bajando. Para que ustedes puedan dimensionar el tamaño de la caída del precio del petróleo en nuestro país, es de casi el 50% de lo que ha perdido nuestro país por ingresos vía petrolera. Entonces, ¿qué hizo el gobierno? El gobierno lo que propone en el documento es hacer un ajuste al gasto, un ajuste muy fuerte que es arriba de 220 mil millones de pesos, pero ese ajuste ya está previsto desde antes. En este ejercicio fiscal el gobierno a principios de año hizo un recorte de 130 mil millones de pesos. A principios de este año, previendo lo que iba a suceder, y sucedió. O sea, ¿son esos 130 que ya se hicieron más 220? ¿O son 220? No, ya en total. Los 220 son para el 2016. Ajá. Pero tenemos fortalezas. O sea, somos una nación que, a pesar de lo que nosotros los mexicanos pensamos de nuestro país, y a pesar de lo que muchos sectores creen, somos una nación que tiene ahorita una serie de bondades y de beneficios y de políticas exitosas, y si ustedes me lo permiten, las voy a ir explicando. Bueno, en materia de inflación, la inflación es un indicador fundamental para todos, pero a quien más le pega es a la clase trabajadora. A quien más le pega una tasa de inflación alta es al ama de casa, que cuando va al supermercado, cuando va al mercado, le suben los precios. Bueno, la inflación en el mes de julio de este año fue de 2.74% anualizada. Esto quiere decir que es la inflación más baja de los últimos 30 años. Crecimiento económico. Estamos creciendo. De acuerdo a los analistas del sector privado, de las casas de bolsa, de los bancos, nuestro país este año, 2015, va a superar el 2.3% de crecimiento. Que realmente, si la inflación está baja, de todos modos, el ciudadano común y corriente sí está sintiendo cómo van subiendo los precios. Sí. Y hablabas de la relación con la paridad del dólar. Sí, lo que pasa es que, bueno, hemos tenido pues ya una paridad, porque hay un fortalecimiento real del dólar americano, y ese dólar se está fortaleciendo frente a todas las demás monedas del mundo. La paridad peso-dólar pues está siendo afectada al peso. Entonces el peso pues ya ha estado llegando a 17 pesos, 17.20 en algunos días. Va a subir otro poquito y luego se tendrá a estabilizarse. Pero ahorita por la turbulencia internacional en materia financiera, la moneda va a seguir, digamos, fluctuando. Y así está considerado en los criterios generales de política económica. Y otro tema muy importante que también consideran los criterios generales es el elevamiento de las tasas de interés de la Reserva Federal Norteamericana. La presidenta de la FED, que es Janet Yellen, ha hablado que, bueno, pues lo tiene previsto para este segundo semestre del 2015, y eso va a hacer que se encarezca el crédito a nivel internacional. Si nuestro país quiere acceder a los mercados financieros internacionales de crédito, lo podrá hacer, pero con tasas mayores, y por tanto todas las tasas de interés se van a ir a la alza. Nos van a venir pegando poco a poco. Sí, es a nivel mundial, pero México tiene fortalezas, como les decía. Tenemos estabilidad macroeconómica reconocida por calificadoras internacionales y tenemos indicadores, les decía yo, de inflación, de crecimiento, de empleo. Se crearon 753,000 empleos en el último año. Entonces, tenemos realmente un manejo muy prudente, muy responsable y muy inteligente de la política económica. Esta mancuerna que ha hecho el secretario Videgaray con el doctor Carstens del Banco de México es extraordinaria. Y como ustedes saben, ya el presidente anunció que el doctor Carstens continúa al frente del Banco de México. Y esto está dando una enorme certidumbre en los mercados. Bueno, ese es en cuanto a la macroeconomía. El de la micro ya te preguntó también, Ileana, de cómo resienten las amas de casa que van al súper a comprar los productos y cómo ven cuánto están subiendo, que si 1, que si 2 pesos, ya nos explicaste bien lo del dólar. Hay una situación que en lo particular lo ponderó el presidente previo en su informe, en el mensaje del informe, y luego Luis Videgaray Caso también ahondó en este tema. El de ajustarse el cinturón, el de que ahora le toca al gobierno apretarse el cinturón.
Cuando en la realidad quienes nos apretamos el cinturón somos los ciudadanos, somos los de a pie. Y vemos mucho dispendio y mucho gasto en el aparato público federal y en el aparato público de los estados. Bueno, no se diga de los señores feudales, los presidentes municipales que se autorizan unos megasueldazos. Pero a nivel federal sí vemos mucho dispendio en gastos, en viáticos, en seguridad, en imagen. Es mucha la lana que se invierte en esta materia y no aterriza a los programas sociales. ¿Ves una realidad de que se puede hacer un ajuste, Juan Carlos? Sí, no, de hecho se tiene que hacer. Se tiene que hacer. Es un aparato burocrático. 220,000 millones de pesos no es fácil ahorrarlos y se van a tener que ahorrar. ¿De dónde? Incluso se está, el gasto público se divide por ramo presupuestal. Digamos, hay 18 grandes ramos presupuestales que nutren a las dependencias federales, a cada una de las secretarías de Estado. Después viene una división por capítulo de gasto y después viene una división por partida. Uh-huh. Hay un manual de normas presupuestarias que regula de qué manera debe de ser gastado el dinero y hay también un clasificador por objeto de gasto, que es un documento jurídico que tiene por fin especificar qué se puede gastar en cada partida presupuestaria. Después están todos los ramos presupuestarios que tienen que ver con los fondos de aportaciones federales. Y bueno, como tú sabes, hay una ley de coordinación fiscal que es la que distribuye los recursos a través de incentivos y de participaciones federales a las entidades federativas y a los municipios. Y también tiene que haber ahorro. Ahora, tenemos afortunadamente un remanente de operación del Banco de México, que es un remanente que va a ser ministrado al gobierno federal en este año por arriba de 30,000 millones de pesos. Y se prevé que al concluir el ejercicio fiscal 2015, ese remanente alcance los 190,000 millones de pesos. Entonces sí tenemos un colchoncito de ahorro. Pero tenemos una ley marco que es extraordinaria, que es la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que esta ley va a ser modificada ahora en este periodo de ordenadas sesiones por los diputados federales para que ese recurso no entre a gasto público, no entre a gasto corriente, específicamente hablando. Entonces, ¿a dónde? Y se vaya a amortizar la deuda. Porque si empezamos a tener, digamos, un crecimiento de nuestra deuda interna. Porque tenemos obligaciones financieras del Estado mexicano que han estado creciendo. Entonces, ¿cuáles? El plan, bueno, pues toda la parte de pensiones, toda la parte, jubilaciones. De jubilaciones y de gastos que pues, finalmente el gobierno mexicano tiene que absorber. Por ejemplo, el pasivo laboral de Pemex sale de Pemex y se pasa al gobierno federal mexicano. O sea, el gobierno lo va a absorber. De tal suerte que Pemex sea una empresa productiva del Estado más fuerte, más poderosa, que pueda hacer, digamos, frente a sus nuevos retos de competitividad, de caída de precios, de reestructuración interna, de reingeniería, de aumentar la plataforma productora y exportadora de hidrocarburos, que eso también nos está pegando muy fuerte en términos de ingresos. Ahora, la discutida reforma fiscal, acuérdense que en el 2013 firmamos el acuerdo de certidumbre tributaria y ahí se estableció que en el resto de la administración no iba a haber aumento de impuestos y eso se está logrando, ni de tasas, y eso se está logrando. Se logró en el 2014, en 2015 y se va a también lograr en 2016. Y eso es muy positivo. Acuérdense hace 10 años cómo había una ley de ingresos y había 8 modificaciones de la resolución miscelánea en el año. Y cada rato cambiaban las reglas de juego. Ahora no, ahora hay enorme certidumbre. Al último minuto del día, en el límite. Oye, sí, pero a ver, dentro de y lo dicen muchos analistas, dentro de las consecuencias de esta reforma fiscal, que si bien se quedó en lo que fue y no se ha modificado, y en fin, se contuvo mucho la inversión. Y yo sé que hay los números de que ha crecido el empleo, pero también por ahí salen números de que ha crecido el desempleo, y en fin. En este nuevo paquete económico, con el tema hacendario fiscal, ¿qué incentivos hay para la inversión? Porque eso también lo dijo el presidente, que iban a incentivar la inversión. Siempre las cifras macro van a ser un incentivo para la inversión. Y es lo que está México luchando con el resto de las naciones. Hoy en día, si tú le preguntas en Nueva York a un analista, ¿dónde debe de invertir? Si en Brasil, en Argentina o en México, el 99 te va a poder contestar que en México. Prueba de ello es la inversión extranjera directa, que ha venido a nuestro país en los últimos años. Estamos rompiendo récord de inversión extranjera directa. Prueba de ello pues, son las plantas armadoras de automóviles que se están instalando en San Luis Potosí,
No sé si sabían, pero Audi, por ejemplo, en Puebla Sí. compró una extensión de terreno gigante. ¿En qué de otra miles de industria? Pero siempre Es la automotriz. de Puebla para arriba, Arriba. del plan Puebla-Panamá ni hablemos, ¿verdad? Pero siempre es hacia el centro y hacia el norte. Las grandes inversiones, yo te hablo como Sí, sureño, no, ¿verdad? tienes toda la razón, tienes Acá, toda la razón. pero ni Acuérdense de que teníamos... chiste, Juan Carlos. No, bueno, tenemos también un plan, ya habíamos platicado Sí. la vez pasada, de un eje de inversión Ya. hacia el sur. Yo soy una persona convencida de las ventajas competitivas que tiene Tabasco. Nos va a llegar una gran inversión vía reforma energética. Lo que pasa es que estas inversiones no son de un día para otro. En primer lugar, tenemos que esperar a que todas las licitaciones de Ronda 1, todos los fallos de esas licitaciones se den. Y esos son lo que resta de este año y los primeros meses del que sigue. Después, crean los corporativos, hacen su planeación de inversión. O sea, sí que es que van a venir a sentarse No, aquí. van a venir. No tienes ni la menor duda. No, pues ahí está el petróleo y el gas. El petróleo aquí lo tenemos. Y el gas y el agua y las costas. Y lo que necesitamos es meterle a la infraestructura. Eso sí, carretera, portuaria. ¿No ves que se vaya a retrasar esta situación de las licitaciones de las rondas? Digo, sí hay un límite, pero vimos poca participación, luego se modificaron las reglas. ¿Sabes qué pasa? Que le las entraron reglas con han otros estado mecanismos. Y luego variando. el presupuesto para la infraestructura no, o sea, se reduce con No, esto, a ver, ahí sí voy a hacer ¿No? un paréntesis. No se reduce para inversión física el presupuesto. Ya está garantizado. ¿Carreteras Es más, y eso? si ustedes tuvieran duda de que van a disminuir los montos de inversión, de gasto, O sea, las obras prometidas en los se van a realizar. programas sociales, no va a ser. Es que miren, hicimos un gran ejercicio, digamos, analítico, quienes estamos estudiando esta parte, y hace muchos años sabíamos que teníamos un gasto presupuestal obeso, y el gobierno inició con una nueva metodología que se llama presupuesto base cero. Rápidamente lo voy a resumir. En Estados Unidos, hace décadas, una empresa privada que se dedicaba a elaborar calculadoras y computadoras que se llama Texas Instruments, elaboró una metodología, un académico lo llevaron a la industria para ahorrar, digamos. En todo el mundo tiende a acaparar. Entonces, si alguien tenía una parte del proceso de producción, acaparaba insumos. Y venía el siguiente presupuesto y pedía más, y cambiaba la tecnología y se iban las bodegas llenando de insumos que ya no ibas a ocupar. Este señor logró racionalizar el gasto y elevó la calidad el valor de la empresa. Un gobernante, que era el gobernador de, si no me equivoco, de Georgia, que era cacahuatero, que él producía y sembraba cacahuate y sabía mucho de producción, Jimmy Carter, ¿no se acuerdan? Llega a ser gobernador de Georgia y se lleva a este Luego señor Thomas presidente. Pierce, se lo lleva al gobierno y le dice, aplica la misma metodología y racionalizan el gasto del estado de Georgia. Llega a ser presidente James Carter y también se lo llevan al gobierno federal y hace lo mismo. Y fue exitosísimo. Esa metodología, en términos generales, se trajo a México. Sí. Y este año, este presupuesto del 2016 está hecho con esa metodología base cero. ¿Qué se hizo? Se analizaron las estructuras programáticas. Bueno, concluyo. Tenemos una política macroeconómica estable. Tenemos un presupuesto racional. A todos nos va a tocar un esfuerzo, pero sobre todo al gobierno. Que lo tiene que hacer. Al gobierno federal, yo no sé Ya cómo es esté justo. la cuestión local, pero la parte del gobierno federal lo van a ver. Va a haber racionalidad en el ejercicio del gasto. Ojalá y así sea. Y tenemos variables macroeconómicas que nos van a dar certidumbre Sobre todo. para el empleo y para tener, digamos, un nivel de vida mejor todos. Sobre Obviamente todo hay que recuperar la trabajar credibilidad de y hay que la cuidar, ciudadanía. y hay que cuidar nuestro gasto. Todos tenemos que hacer un esfuerzo de cuidar el gasto. Cuidar el gasto. Sobre Eso todo sí. no usar Salir de deudas. tanto las tarjetas de crédito porque es obvio que van a subir las tasas de interés.